Que les doy la bienvenida al Reino de Ángeles y hoy vamos a tocar un tema actual, importante, el tema de los mensajes, a los cuales se suma también, bueno, la actualización del proceso energético que estamos viviendo todos en este planeta. Bueno, ¿qué era lo que anunciábamos nosotros en las transmisiones anteriores? Bueno, tenía mucho que ver con esto del mensaje del 555. Lo vamos a volver a poner en el canal para que ustedes lo recuerden. La probabilidad de que caiga en estos tiempos un meteorito en California y active las fallas que están allí. Bueno, California, como nosotros sabemos, ha estado muy afectada, igual que Florida, ¿no? Por el clima. El anuncio de que esa falla que existe en África puede llegar a abrirse por estos movimientos planetarios que ahora vamos a hablar y que están relacionados con todo lo que hablamos hoy, ¿sí? Es un cambio geológico planetario de proporciones impresionantes, de las cuales nos van a estar cuidando. Cuando dije esto sobre el tema del cuidado, fíjense que todo lo que ha sucedido en estos días ahí en Florida, y realmente la gente hizo un éxodo tal cual lo nombraba Rodolfo López y así lo nombraban los periodistas. Cuando nosotros escuchábamos la confirmación de los mensajes, quedábamos totalmente impresionados porque esto, en el momento en que se dio el mensaje, nadie creía y todos pensaban que era una especie de inexactitud, por decirlo amablemente, todo lo que se estaba compartiendo, cuando era una total realidad en el momento de los sucesos. En el momento de los sucesos se replicaron casi exactamente las palabras del mensaje del monje de Grecia, que en ese caso lo transmitió Rodolfo López. La preparación para nuestros hermanos mexicanos de un terremoto de mayores, mayores a 8 o 9. Y esta probabilidad es como que todavía está. Se puede disminuir, sí, pero no depende del ser humano, depende del planeta, del movimiento del planeta. ¿Podemos ayudar al planeta? Sí, como espiritualmente, con todo lo que compartimos. En este momento estamos expuestos a enfermedades. En su momento me preguntaban si iba a haber una nueva pandemia y los guías dijeron que todavía no, que solamente la información está alterando a las personas, que no hay que tener miedo, pero que sí hay que aprender a protegerse porque, como ellos dijeron en su momento, va a haber muchas enfermedades que van a recrudecer y que van a afectar a la humanidad, que ya están afectando. Realmente hace ya varios años que esto está sucediendo. El cambio de nuestra forma de vivir, vamos a vivir totalmente distintos, ya se está preparando, ya se está llevando adelante. Estamos teniendo también grandes tormentas en cuanto al tema económico. Nosotros en Argentina lo hemos vivido, lo estamos viviendo, estamos un poco más tranquilos, pero aún falta que esto suceda en otros países. México va a sufrir, está sufriendo ya, puede empeorar la situación. Europa va a sufrir en el tema económico. eh, bueno, la guerra ahí no ayuda, lamentablemente. Entonces, todos nos tenemos que unir en este tiempo. El aire es la causa de las grandes contaminaciones y enfermedades. Entonces, va a haber una probabilidad de que, bueno, eh, se quiera repetir las estructuras del pasado que no funcionaron, pero bueno, vamos a tener que estar alertas, nos tenemos que ordenar y estar atentos nada más para que esto en su momento, cuando llegue, sepamos cómo actuar. Y el mensaje que no se mencionó en su momento, se habló de Francia, se habló de Italia, pero no se nombró a Corea del Norte y
era como la especie de la gran sorpresa, que un país iba a entrar em, en alianza, ¿no? Y esto es Corea del Norte, y esta noticia fue hace una semana o menos que sucedió. Se vuelve a confirmar el mensaje de Grecia. Brasil también va a continuar con el tema de las catástrofes. em, Bueno, el tema del fuego, recordemos que el Amazonas ardió durante semanas, ¿sí? Pero va a tener también a raíz de este cambio del eje planetario desplazamientos de tierras, ¿sí? Y lo que nombraba sobre el empeoramiento de lo que es la guerra, también eso lo dimos a conocer con Johanan y lamentablemente está sucediendo. ¿Qué otra cosa puedo comentarles aquí? Uno de los mensajes em, es el tema de las invasiones, que aún no se ha dado. El- en Grecia se adelantan con esto sobre las posibles incursiones y sobre, digamos, la actuación de Francia en estos eventos, ¿sí? Por eso Francia puede ser afectada no solamente climáticamente, sino también a través de las crisis bélicas. Y es una conciencia real de que este país tiene sobre esto, ¿sí? Ahí va a ingresar, según el monje, em, en su participación histórica Francia ayudando al nuevo papa, que no es Francisco, sino que va a haber un nuevo papa que va a ser muy santo y que va a ser muy perseguido. Sobre todo la parte de Europa va a seguir sufriendo las persecuciones, ¿sí? Entonces, en su momento Francia va a asistir. Bueno, hay otros eventos también históricos que vamos a dejarlos para más adelante, pero ya nosotros estamos viendo que lamentablemente estas cosas están sucediendo. Y lo que falta es el tema de las naves. Hoy tocamos el tema de que una nave había cruzado el sol, ¿sí? Pero en realidad hay algo más para hablar. Bueno, vamos a ir por partes porque si no nos vamos a quedar por la mitad. Todos los eventos proféticos se van a cumplir en su momento y son parte de lo mismo. Las grandes profecías se dieron como preparación, primero como corrección de la conciencia humana, por ende de toda la humanidad, y la preparación de la llegada del avatar, la luz de Cristo, ¿no? La conciencia crística, que aún no se comprende tampoco. Por eso tampoco se comprende la actuación, porque tampoco nos conocemos. Entonces es una cadena, el desconocimiento mayor es de nosotros mismos. Giselle me pregunta si estas pruebas serían como la noche oscura del alma. Sí, sí, es algo así, es una gran purificación. Y la noche oscura del alma, para quienes no han escuchado sobre esto, tiene que ver con un proceso iniciático, de despertar de conciencia, sí. Sobre el meteorito, Isabel, em, sí, 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 porque en realidad hay todo un movimiento biofísico a nuestro alrededor, alrededor del planeta Tierra, que es parte de lo que va a impulsar el cambio del eje planetario. Este cambio del eje planetario físico está acompañado por un cambio en la energía eléctrica y magnética de nuestro planeta. Entonces el Sol tiene mucho que ver en esto
y tiene que ver mucho también los planetas que se acercan a nosotros. Anteriormente sucedió, estos planetas lo que hacen es que con su masa y su gravedad modifican el curso de la Tierra y por eso estos seres están aquí. O sea, todas las naves que se ven y esas grandes flotillas que en estos últimos días también fueron vistas por la NASA entrando al planeta, cientos y cientos de naves, vienen para ayudar al planeta. Esto ya está como confirmado, ¿sí? Entonces, esa confirmación de que ellos están para ayudar al planeta es una resonancia de la Atlántida, donde en su momento los atlantes trataron de corregir el movimiento, de detener el eje y no lo lograron. Entonces sufrieron una gran inundación, los polos cambiaron de lugar y en este momento podría suceder lo mismo. El agravamiento es por parte de los seres humanos, porque alejados de toda condición y raciocinio y conocimiento de este tipo de fuerzas, no ayudamos, digamos, a nada, sino que empeoramos la situación. Pero estos hermanos vienen con ese propósito, van a tratar de sostener el eje, de sostener las energías planetarias y evitar que colapse nuestro planeta Tierra, ¿sí? Esto se va a ir conociendo poco a poco. No tenemos información directa sobre eso, aún esto no sucedió, pero ellos están trabajando. He estado haciendo este seguimiento desde el año 2014. Ellos habían anunciado que en 2019 se había logrado cierto equilibrio. No habían podido hacer el total equilibrio, ¿por qué? Porque ellos nos cuidaron. Dijeron que si lograban llevar el eje a su posición, a la posición que debía tener, las placas se iban a mover mucho, entonces por ese motivo iba a sufrir la civilización, pero que ese pseudo equilibrio no sabía cuánto iba a permanecer. Ahora ellos dicen ya ahora hay que corregir sí o sí, que era parte de lo que comentábamos con Johanna. Esto no se puede detener. Se puede ir modificando los tiempos, se puede ir, digamos, como ellos dicen, equilibrando y trabajando con las jerarquías superiores para que algunos hechos no se den. Es un trabajo espiritual, ¿no? No es de nuestro nivel ni de nuestra dimensión. No lo podríamos comprender, pero ellos sí. Lo único que nos afirman es que una gran oportunidad es conocer esto. Si nosotros damos a conocer el mensaje, hay más almas que pueden tomar conciencia y recapacitar y poder hacer lo propio, sumarse a las fuerzas del bien, sumarse a todos aquellos seres que están sirviendo a la luz y conociendo el propósito de la vida, ¿no? Sosteniendo la vida, mejorando todo lo que se puede mejorar. Bueno, Nancy, gracias a ustedes por estar y acompañarme siempre. Así es que cuando vean las naves, bueno, eh, sepan que vienen con un propósito. No todos los seres o las razas vienen con propósitos de asistencia, por eso tenemos que tener mucho cuidado y equilibrio. Quienes conocen a sus guías estará bien, quienes empiecen a trabajar desde ahora sean prudentes simplemente. Claro, Gisela, sí se dio a conocer el nombre de los países y sí, todo eso se cumplió, lamentablemente. En realidad, creo que es una prevención para que nosotros nos demos cuenta de que esto no solamente es serio, sino que es real y que estamos a tiempo de hacer nuestra parte. Y que todo esto que nosotros decíamos tiene un propósito. Las aguas se están acomodando, los polos se están derritiendo, o sea, las aguas tienen que buscar su lugar y en algún momento van a ingresar aún más en las costas.
Sí, entonces Florida ha sido como digamos, un ejemplo a seguir en cuanto a la protección de la vida, porque ese gran éxodo que se dio con un huracán nivel 5 que no disminuía su velocidad y su fuerza a pocos kilómetros de la costa, no dudaron en sacar. Se piensa que casi 7 millones de personas eh, se evacuaron de Florida. Eso es algo impresionante. Aún así, el huracán bajó su intensidad, pero los destrozos fueron impresionantes. Las víctimas hubo lamentablemente, pero si se hubieran quedado los 7 millones de personas, realmente eso hubiera sido totalmente desastroso, lo que hubiera podido llegar a pasar. Ahí hubo conciencia, ahí hubo prevención y cuidado por la vida. Y esto que sucedió lo vio el monje y lo compartió. Nosotros tuvimos, bueno, la posibilidad de acercárselos a ustedes, más allá de lo que nos pudieran comentar o no, más allá de incluso de lo que nosotros pensábamos sobre las fechas, respetamos todo lo que nos dijeron, igual que ahora lo hacemos, que entre 50 y 60 horas a partir de hoy puede darse un evento cósmico que va a afectar a nuestro planeta y que va a venir desde nuestro Sol, con un propósito superior, ¿no? Los hermanos están ahí para cuidar, en principio, el planeta, pero también para cuidarnos, porque ellos son conscientes de la vida, entonces no quieren lo mejor. Más allá de si hay interferencias, más allá si hay pruebas, nosotros seguiremos nuestro camino, ¿no? No es que tengamos que tener contacto necesariamente con ellos. Ellos vienen con su propósito, son, digamos, neutrales en eso. Sí, lo peor es el núcleo de la Tierra, eso yo lo nombré el otro día, que está debilitado. Va a llegar un momento en que los países, en realidad ya los gobiernos lo están anunciando, de que, y Parravicini tiene una profecía puntual que habla sobre que en realidad se va a negar, se va a ocultar, pero finalmente la ciencia va a decir milenios nos observan, que son estos seres, ¿no? De una avanzada tecnología con miles y miles de años de avance, ¿no? Con referencia a nosotros. No solamente es esto de poder estar aquí y ahora y ser consciente de este momento, sino también de lo que se está sumando a nuestra realidad, la verdadera realidad, que son las otras dimensiones. Y por eso, bueno, a veces tenemos tantas cosas para aprender. ¿M? Es verdad que esta cuarta dimensión nos está llegando, pero continuamente hay energías que nos transforman, continuamente suceden acontecimientos que van cambiando nuestra visión sobre la realidad. Y bueno, y eso es muy fuerte realmente. Nosotros con nuestros grupos donde hacemos talleres, distintos talleres donde trabajamos no solamente la parte de energía, ahora estamos ofreciendo también un trabajo con el péndulo hebreo, porque tiene que ver mucho con los campos electromagnéticos que se están tocando, que se están moviendo. Ustedes saben, ustedes me conocen, generalmente hablo muy poco de lo que hago, porque para mí siempre, desde el comienzo, ha sido importante el mensaje. Y el mensaje ha sido tan relevante en estos últimos meses, en este último año, que no hemos querido cambiar absolutamente nada y por eso mucha gente que a veces se acerca, que no nos conoce, que no sabe qué tema tocamos o desde qué lugar lo hablamos, y eso es a veces relevante para comprender el mensaje. No importa de dónde venga, a veces son nuestros ángeles, a veces son nuestros guías, a veces son hombres comunes, mujeres, personas que han tenido experiencias, que han tenido un recorrido. Y ellos, las jerarquías de luz, que son seres que viven en una dimensión donde no hay cuerpo físico, donde sus cuerpos energéticos tienen em,
otra evolución, donde su conciencia tiene otra evolución, porque muchas veces pueden ver no solamente el presente, sino los tres tiempos a la vez. Estos seres de las naves que llegan y que cada vez se ven más día a día y que nos ha tocado percibir junto con y recibir junto con Rodolfo López distintos avistamientos en estos días. Y ustedes mismos me han hecho llegar esto que les estaba sucediendo, que de repente veían cerca de sus hogares luces, naves, algunos se podían identificar, se podían ver muy claramente, también la presencia de seres, ¿sí? Y sobre todo este tema que nos toca de cerca por el momento planetario y humano que estamos viviendo, que es el tiempo de las pruebas espirituales. Hemos hecho varios encuentros con este tema, ¿no? Con el tema de las pruebas espirituales. Y si ustedes quieren ver, para aquellos que no han podido estar al tanto de esto, los invito a que puedan ver esto de las pruebas espirituales. Y están en este canal. ¿Por qué les digo esto y los invito? Porque en realidad es necesario tener una referencia. El tema es profundo, los temas y los elementos que contienen el gran mensaje actual de transformación son muchos y necesitamos ver los antecedentes. Y los antecedentes, por más que ha sido como un gran despertar y movilización a partir de los mensajes de Grecia, eh, no ha sido justamente Grecia el inicio en realidad hace décadas que no solamente de nuestra parte, sino también ustedes han estado recibiendo los avisos y las preparaciones para el cambio. Y el cambio llega en momentos justos, donde el universo, o como Parravicini decía, reloj cósmico, reloj que marca los signos de los tiempos. También en las escrituras sagradas habla de esto. Los grandes signos de la naturaleza que están anunciando que el cambio no se va a detener. Así que quiero hoy para ustedes abrir este tema tan especial, porque en realidad cuando nosotros hablamos de las pruebas espirituales, hablamos de las pruebas de conciencia. ¿Y dónde estamos parados hoy, en este momento? Nosotros estamos justamente en medio de eventos cósmicos especiales, no solamente este cometa Atlas, que hace más de 80 años que nos surcaba nuestros cielos, nos visita, sino que es justamente uno de los cometas de los cuales hablaban estos grandes maestros estelares que son los mayas, ¿no? Que son estos mayas atlantes, estos mayas que formaban parte de esa civilización atlántida y que para muchos todavía sigue siendo un misterio, pero no para nuestros guías, no para nuestros maestros, que en realidad nos comparten que la Atlántida es todo el planeta. Por eso, siendo la Atlántida eh, parte de todo nuestro planeta Tierra, también es verdad que surgen estas historias, ¿no? De qué era lo que existió allí, desde donde vinimos o desde donde vinieron los pueblos que habitaron luego toda nuestra América. Y desde allí venimos, desde el sur del planeta, desde el Polo Sur. Allí había, sí, una civilización que dejó sus vestigios, que dejó su tecnología, esa tecnología que está siendo guardada celosamente porque de alguna manera todavía no es el tiempo, pero el tiempo se acerca apresuradamente. En algún momento la humanidad va a necesitar volver al origen. Eso se está preparando positivamente para algunos, negativamente por otros sectores, ¿no? Que quieren a lo mejor manipular, adelantarse, sacar algún beneficio. Pero sobre todo esto que es humano, que muchas veces nosotros compartimos, ¿no? El humano quiere controlar, ser humano quiere asegurarse el porvenir, quiere estar seguro, tener un lugar donde
donde vivir eh, necesita necesariamente alimentos, ¿verdad? Necesita vestimenta, necesita educación, pero sobre todo necesita ser honrado, ¿m? Ser respetado. Necesita que todos y cada uno de nosotros respetemos la vida como tal, que respetemos la naturaleza y que seamos parte, como siempre nosotros comentamos, de esta madre, ¿no? De esta madre que es en este momento como la gran protagonista del cambio, ¿no? Si bien eh, para, para nuestras culturas, para nuestras raíces de fe. María a veces es presentada como corredentora. Y realmente yo les puedo asegurar que todos estos seres de luz, incluso María, no han sido bien comprendidos nunca, porque se han limitado la imagen, ese gran arquetipo de la madre, se ha limitado a una cultura específica, a alguna región, a alguna religión, y en realidad es parte de la naturaleza. Y una naturaleza que nosotros no conocemos, una naturaleza que vamos en pos de descubrir a veces no del todo bien, no del todo favorablemente, sino a través del dolor, a través de las pruebas, a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nos tocan de cerca estos movimientos internos, externos, así lo dicen nuestros ángeles, lo que sucede justamente es que en ese especie de cimbronazo de prueba, bueno, decir, bueno, ¿y ahora qué es lo que necesito, no? Y que no lo decimos con nuestra mente. Hay algo dentro del ser humano que reacciona a las pruebas. Y, y bueno, el objetivo es despertar. El objetivo es darse cuenta que hay alguien dentro de ustedes, que son ustedes mismos, que es la conciencia más pura, que necesita aparecer, necesita nacer a esta nueva era. ¿Y por qué digo nueva era? Muchos vamos a ir preguntando nos a nosotros mismos cómo es que esto que ya había empezado, qué es lo que sucede en realidad. Siempre compartimos que todos aquellos anuncios son un signo más del comienzo, un aviso más, y todo en la naturaleza, absolutamente todo, es parte de un proceso natural. Y así como la vida que no se detiene, pero que va a su paso, lentamente van dándonos oportunidades y nos va avisando que nos preparemos. Esto que llega y que compartí en la nota anterior con Johanan Díaz Vargas, que siempre muy amablemente nos invita, desde aquí le enviamos tanto a él como a Lourdes un gran saludo. eh, Ahí pudimos comentar esto de los últimos anuncios que habían llegado desde Grecia. Y hoy puntualmente me voy a detener en uno, me voy a detener en, en la imagen de este arquetipo materno, que hoy es un día, bueno, realmente muy especial porque nosotros aquí en Argentina mañana festejamos el Día de la Madre, ¿m? De todas las madres, y María es ese arquetipo materno universal que es una realidad realmente. Conocerla no es una, o podría ser en principio una forma de la fe, porque tenemos que creer que existe, ¿no? Pero en realidad ella es eso justamente, es una realidad, va más allá de las creencias, como todos los seres. Yo recuerdo que en los años 90, cuando había, seguramente ustedes también deben de acordarse que había canalizadores que se dedicaban a hablar sobre estos maestros, sobre estos seres. Había también muchos anuncios sobre el cambio que iban a darse a fines, en el año 2000, ¿no? El comienzo del siglo, pero bueno,
tuvo que pasar este catún, como dicen los mayas, estos 12, 20 años, 24 años, y que para que las cosas se pudieran ver en su dura realidad. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de los hechos que van a suceder, es muy difícil que una sola persona esté al tanto de todo lo que sucede en el planeta. Y nuestros guías nos dicen, bueno, muchas veces esto que sucede está, pero no se da a conocer. Y nosotros hemos tenido testimonios de esto, sobre todo en el año 2017, en ese sismo em, que sucedió ahí en México, donde se quiebra la placa tectónica de los Cocos, donde los guías nos anunciaban y nos afirmaban contundentemente que en el norte comenzaba el gran cambio planetario. Y solamente un año después nos llega la confirmación, o sea, no es enseguida. Nadie hablaba del tema, solamente los guías nos decían, es eso que está sucediendo, es algo muy importante. Y nosotros, bueno, veíamos algunos indicios, los científicos veían algunos indicios, pero en realidad no teníamos idea realmente de lo que estaba sucediendo. Y la NASA un año después se encarga de afirmar que la placa de los cocos se quebraba. Cuando nosotros preguntamos sobre por qué había sucedido esto, ellos hablaron de algo muy especial, hablaron de que en realidad nuestro planeta había corrido el riesgo y todavía no salimos de ese riesgo. Necesitamos estar atentos, no salimos del riesgo de que nuestro planeta salga de la órbita. Por eso, así como en la Atlántida, como en la época de los incas, que vivieron este cambio climático también, que se da cada tantos miles de años, en ese momento la civilización atlante tomó, eh, bueno, esa responsabilidad de cuidar el planeta. Y no lo lograron, realmente no lo lograron porque el planeta se inclinó más de lo que debía y hubo inundaciones. Ellos tuvieron que necesariamente emigrar. Y cada cambio, cada nueva era, cada ciclo de transformación, disculpen, trae una historia de emigración, de cambios, porque algunos lugares dejan de estar habitables por X razón, ya sea por sismos o en este momento que nos está afectando mucho el agua, que tantos problemas nos está, eh, bueno, nos está dando en las grandes ciudades. Y en las pequeñas también, porque en realidad ninguna ciudad está preparada para semejante cantidad de agua que se desborda o que cae del cielo. Realmente no. Uno de los últimos anuncios que se recibía de Grecia era justamente hablando sobre el tema de Europa. Después lo vamos a tocar, pero hablando del agua, comentando de ella, eh, anunciaban que iba a ser muy afectado, que iba a ser muy afectado también Italia, sobre todo en la parte sur, por los volcanes que despiertan, ¿no? La era volcánica que sigue su paso. Nos tocó en el año 2017 perdón, en el 2019 viajar a México y allí hablar de lo que se esperaba. La nueva era llegaba, pero llegaba primero la gran purificación, con un propósito de conciencia. Anunciaban los sismos, pero anunciaban los sismos diciéndonos a todos nosotros que en realidad nuestra madre tierra generaba movimientos para que el ser humano no hiciera la guerra, para que el ser humano se uniera.
que la Madre Tierra quería que todos sus hijos estuvieran en paz y que realmente formaran esa familia. Pero tenemos el resabio de la conciencia. Sabemos que una conciencia nueva no puede habitar en estructuras viejas y eso es lo que se va a modificar. Se va a modificar justamente las formas en cómo pensamos y en cómo vemos la vida. Desde Grecia también apoyan este mensaje que las jerarquías de luz transmitieron siempre con algo muy notorio, muy diferente, algo que nunca habíamos visto antes, que son las fechas, ¿no? Que a veces se cumplen, otras veces se postergan, gracias a Dios que se postergan. Y parte de ese compromiso asumido es comunicar. O sea, las personas, los humanos, tienen que saber la verdad, tienen que saber qué es lo que está sucediendo y tienen que saber qué es lo que hay que transformar. Pero esto no nos tiene que detener. En realidad, los sucesos que se van dando en un lugar u otro tienen como objetivo generar una nueva era. Si el ser humano ya no tiene lugar donde estar o no, o sus edificios se malogran, tiene que construir de nuevo y esta vez hay que hacerlo bien, ¿verdad? Si el lugar, bueno, ya no pueden estar por X razón, tienen que emigrar a lugares más seguros. Y es ahí donde las profecías empiezan a tomar este sentido bueno, de poder ser más claras, más comprensibles. Cuando antes nos hablaban de un proceso global, no sabíamos, no entendíamos muy bien qué. Decíamos, bueno, sí, los polos van a perder su hielo, como en su momento, el clima va a cambiar, eh, pero esto es una parte en realidad del proceso. La parte más importante es la parte de conciencia y la parte espiritual. La parte espiritual, que estemos donde estemos, cada uno de nosotros vamos a ser afectados, porque es el tiempo del juicio, un tiempo del juicio a las naciones, a los pueblos, una quema del karma, ese karma que es en todos los niveles. Cada uno tiene su propio karma, tiene karmas con la familia, o sea, causa y efecto, ¿no? Eh, y hay que compensar a la vida por eso. Hay karmas de ciudades, de regiones, de países. Por eso a veces cuando suceden cosas en distintos países, hay guías que dicen, bueno, pero eso es el karma del país. Algunos no entendemos esto, pero por ejemplo en Medio Oriente generaciones tras generaciones han vivido en guerra. Entonces han generado algo que hoy tiene una causa, tiene un efecto, perdón. Han generado una energía que tiene que ser sanada. Y esas sanaciones vienen siempre a través de la liberación, de la paz, del perdón, pero muchas veces nosotros, como seres humanos, yo diría que la mayoría de las veces somos hijos del rigor, o sea, hasta que no sufrimos en carne propia lo que en algún momento se provocó por acción directa o indirecta, hasta que no sentimos lo que siente el otro de verdad, no decimos esto, no podemos volverlo a repetir, esto no lo podemos volver a hacer. Y eso es lo que está sucediendo. Las grandes pruebas son parte de lo que los mayas hablan, estos maestros, de seres de otras dimensiones, seres astrales, no tienen que ver con seres por aquí que están en las naves, sino seres que están aún en su aspecto negativo sirviendo a la luz, porque vienen a limpiar todo aquello que ya no tiene un sentido para la vida. Vienen a limpiar todo aquello que ya no tiene que estar dentro del proceso vital, aunque estén dentro de la vida.
son órdenes mayores, de los cuales el ser humano poco tiene injerencia. Lo único que puede cada uno hacer es hacer cosas bien, ¿no? Para no ser afectado en algún momento. Y si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la parte de errores de conciencia, eh, de defectos, como muchas veces dicen los maestros, se ha desarrollado. Y ellos decían, ¿cuántas cosas buenas se podrían hacer si uno fuese capaz de no robar, de no mentir y de elaborar día a día por aquello que quiere? ¿Cuántas cosas podríamos llevar a cabo solamente haciendo eh, conexión con esos preceptos, ¿no? Que son simples realmente, que son realmente muy, muy simples. Entonces ahí estamos, cuando nosotros hablamos de defectos o de errores, en realidad es una generalidad, porque yo les puedo asegurar que en el momento de la prueba es algo tan íntimo lo que se va a vivir, que solamente cada uno de nosotros va a saber en qué aspecto se nos está juzgando, por decirlo así. Pero ahí van a estar, va a estar la protección, siempre está la protección, siempre está la luz, pero estamos sometidos a pruebas. ¿Qué es lo que se necesita para llevar adelante, para trascender esa prueba? ¿Qué es lo que se necesita saber? Sabemos que en los países, en las regiones, el cambio climático, las enfermedades, la guerra, el hambre, la economía, la pobreza, están siendo los cuatro jinetes, ¿no? Son las leyes que rigen el mundo físico, pero no solamente el mundo físico, porque no todos los mundos físicos viven esto, sino los mundos físicos más densos, ¿no? Más inferiores, los mundos donde se tiene que sanar, se tiene que lograr la conciliación con la vida y con lo que nosotros comprendemos como Dios. Y por eso se pasan las cosas que se viven. No todos son de aquí, pero la mayoría que está aquí está bajo las mismas leyes. Por eso el tema del poder ser humilde, porque a lo mejor uno no tiene la conciencia de qué es lo que está sucediendo, escucha las noticias, pero no está ahí para vivirlo. Eh, y gracias a nuestros guías y a esa voluntad suprema, que no nos falta un techo o no lo hemos perdido, no hemos perdido nuestro lugar y tenemos buena salud y tenemos trabajo y tenemos familia y tenemos gente que nos quiere. Entonces, hay tanto para agradecer, pero esa falta de noción de lo que realmente sucede, creo que esa ha sido una de las causas de las cuales las jerarquías nos han hablado abiertamente para decirnos hay algo en la conciencia del ser humano que necesita cambiar. Y cuando yo decía, bueno, está bien, necesitamos cambiar, pero ¿qué puedo hacer yo por la humanidad? Y no tenemos en cuenta que en realidad nosotros somos parte de una comunidad de conciencia. Esto lo podemos ver a veces, yo me pongo a observar que a veces vestimos, ya tenemos una civilización global, vestimos similar, por ahí hay culturas que están más reservadas, pero en general la civilización a la que llamamos actual, la civilización actual, eh, que, que ahora los científicos le ponen este nombre de la era poshumana, eso es tremendo, es terrible, la era de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero en realidad siempre son formas de ver las cosas, ¿eh? No son cosas que son contundentes. Eso es parte de la prueba. Las pruebas nos van a hacer ver cosas, nos van a hacer sentir cosas, las energías nos van a atacar porque van a funcionar como un proceso magnético de nuestros pensamientos álmicos.
de nuestros deseos más interiores, aquellos que a veces queremos ocultar, y van a estar yendo a ese lugar, van a estar yendo a los miedos, van a estar yendo a que podamos comprender que a lo mejor todos estos especies de males de la humanidad que nunca lo hemos tenido para como tal, como la envidia, la vanidad, ¿m? Por vanidad también la mentira, los siete pecados, ¿no? Que van a empezar a dejar de existir, entre ellos la gula. Nosotros decimos, pero ¿y cómo es eso? Vamos a cambiar la forma de cómo comemos, cómo nos alimentamos. Hay una energía que va a desaparecer. Parte de ese dragón antiguo que es el mal, llamado el mal, que es en realidad una energía cósmica, va a desaparecer. Y cuando esto suceda ya no va a haber esa necesidad de ingerir excesos de alimentos, no va a haber esa necesidad de poder tener en exceso la vanidad o esto de complacernos inmediatamente. O sea, las redes hacen eso, dan como una suerte de complacernos inmediatamente solo porque estamos en contacto con el celular, los juegos, eh, viendo algo en la televisión que en realidad no nos hace ni pensar, simplemente lo vemos porque genera algo y ahí estamos. Pero el mayor de los defectos es el miedo. Entonces va a haber mucho miedo, va a haber entidades y energías que van a desencadenar la prueba del miedo. Y es por eso que toma sentido todo lo que nos han enseñado los guardianes de la fe. Los guardianes de la fe no solamente son los líderes espirituales de las religiones, que ya están cerrando su tiempo, porque se prepara algo muy grande para la tierra, sino que en realidad se está sometiendo eh, a prueba un, digamos así, lo podríamos llamar como una forma de conciencia, una estructura de conciencia que va a desaparecer. Y como va a desaparecer, vamos a ver la vida distinta. Y ese es el objetivo de todo lo que vamos a ir viviendo, porque en definitiva el cuerpo es solamente un vehículo. El cuerpo es un vehículo y tenemos un vehículo para cada dimensión de existencia. Lo más importante es la conciencia del alma y eso es lo que hay que preservar. Eso es lo que no se tiene que tocar. Y eso se resguarda con fe. Ahora muchos están utilizando la palabra de tecnología espiritual, pero la tecnología espiritual surge a través de la fe, los grandes milagros, los grandes milagros. Y ahora voy a empezar a leer sus preguntas porque veo que están interesados y les ha gustado el tema y me están preguntando. Así que bueno, eso me encanta, realmente que sí. Y hay dos temas principales que van a aparecer y que en realidad ya están, pero que van a dar esas señales cada vez más fuertes en estos tiempos. Y que son esta que nombraba, las pruebas espirituales por un lado y la actividad del sol por otra, que es la que va, digamos, a hacer una especie de barrido en nuestros campos energéticos. Y eso también es parte de este nuevo tema que se abre aquí y ahora. Es un tema que llega desde Grecia, es un tema que también lo ha compartido Rodolfo López en anterioridad. Parte del mensaje que entregué a Johanan, aunque no profundicé. Este es el momento de profundizar porque hay posibles fechas, posibles tiempos de que en estos días suceda esto. Yo siempre digo que tengamos en cuenta la naturaleza, que puede haber eventos por más fuertes que parezcan,
sus consecuencias se van a ir viendo a través del tiempo. ¿M? Todas las señales que se han dado, algunas noticias han llegado en el momento, otras se han postergado. Las más impresionantes han llegado desde de María, del arcángel, de San Miguel Arcángel, que es toda una jerarquía. Nosotros aquí estamos nombrando a seres que representan ellos mismos toda una jerarquía de seres, de niveles de conciencia. Entonces podríamos decir que hay un nivel de conciencia mariano, por eso hay manifestaciones de distintos seres eh, eh, que nosotros conocemos como la Virgen María, ¿no? Distintas advocaciones. También podemos decir que hay una jerarquía que tiene como nombre San Miguel Arcángel y bajo ese nombre actúa toda una legión de ángeles que sirven a nuestro Padre, y está también la energía del Espíritu Santo, que son los que están preparando el camino para estos eventos energéticos, espirituales, que van a abarcar a todo nuestro planeta. Y así como en el año 2021 llega el espíritu originario del planeta Tierra, retorna la fuerza espiritual. Nunca la ha dejado del todo, pero retorna con fuerza porque es el tiempo de la luz. La luz llega a la tierra y el ser es luz, es conciencia, es vida. Y esto lo han festejado, lo han celebrado todos los pueblos originarios. Y ha sido noticia, pero ha sido una noticia que como muchas de los sucesos que se dan, eh, simplemente nos acostumbramos y es una cosa más. Y realmente es muy importante. Y, y bueno, y pronto llega esta luz, esta gran luz que tiene varios nombres. Algunos lo conocen como la conciencia crística, por lo tanto es el despertar del nuevo avatar. Cada retorno es distinto, cada retorno trae algo nuevo. Nosotros vamos a ir hablando de ese algo nuevo que trae este avatar, pero también, para resumir, lo podemos nombrar como el ser, el principio llega a la tierra, el espíritu originario que genera toda la creación. Entonces, estamos hablando de algo que es perfección en sí mismo y que va a llegar a un mundo ínfero, un mundo de tercera dimensión con conciencias que están vibrando desordenadamente y que han desordenado no solamente este planeta, sino que lamentablemente hemos desordenado otros planetas donde hemos vivido, ¿sí? Así que ese acontecimiento eh, lo anuncia nuevamente el monje de Grecia, pero lo han anunciado siempre los grandes maestros. Creo que parte de ese reloj cósmico y de sus mensajes actualmente se están recibiendo allí. Mm, En Grecia no llega, pero en realidad es en todo el planeta. Me han escrito muchísima cantidad de gente hablándome de que están soñando y de que han recibido los mismos mensajes. Así que no podemos considerar que esto sea la única vertiente. Por ahí es la vertiente que más se está dando a conocer, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro humilde lugar. Y siempre con el agradecimiento a estos seres, ¿no? Sobre todo a este monje que entrega, ¿no? Esto para nosotros, para todos nosotros. Bueno, vamos a ver las preguntas. Acá hay más saludos. Bueno, Lucy Lin, que nos saluda desde Córdoba, Mirna, bueno, ya están siendo parte de esta comunidad, así que bienvenidos. Gisela, gracias como siempre por estar. Claudio Vial, un gusto, Claudio.
Bueno, ha estado Claudio Vial aquí en nuestro canal y bueno, siempre será bienvenido. Miriam Rodríguez, ¿qué tal Miriam? Erlinda, bueno, gracias Erlinda por tus palabras. Beatriz, desde Ayacucho, ¿m? Desde Ayacucho, provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina. Lucía, querida Lucía, gracias. Un abrazo, un cariño. Y aquí están las preguntas. Y Miriam me pregunta, ¿qué clases de pruebas hay? ¿Colectivas? Bueno, esto o personales. Claro, sí, sí. En realidad la prueba es algo que nos hace, nos impacta en el alma y que nos hace reflexionar profundamente sobre nuestra vida. Una prueba puede ser una enfermedad, una prueba puede ser que perdamos todo lo que nosotros tenemos, como que hay mucha gente que está pasando por esto y tiene que volver a empezar. Qué gran prueba esto de volver a empezar. Entonces, ahí es el ser humano que se tiene que poner de pie, sí, pero es el alma que se tiene que sanar y es la conciencia que tiene que despertar para hacer las cosas desde otro lugar, porque ya su mundo cambió, pero también es una conciencia, Miriam, que tiene que saber que tiene todo dentro de sí para poder ponerse de pie y seguir adelante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener firme en nuestra propia prueba. Para algunos será la partida de un ser querido, de una amistad, etcétera. Pero esta característica de pruebas no es algo común, sino que viene con una fuerza y una energía muy particular, conmueve energéticamente. Y hay energías como el tema de las heridas personales, las heridas en el yo personal. Por lo tanto, si es un yo egoico, va a sufrir. Bueno, ahí es donde estas energías pueden llegar a lastimar hasta el cuerpo físico, porque están trabajando entre el astral y el cuerpo físico, porque la dimensión astral se está abriendo. Entonces, vamos a ser em, no siempre más vulnerables, yo no creo que esa sea la palabra, pero sí más conscientes, donde nuestra fortaleza interna va a ser probada hasta el límite. Y en esta prueba hasta el límite, muchas personas no van a poder soportar lo que se les está presentando. Por eso tenemos que comunicar, por eso tenemos que estar cerca, sobre todo de los jóvenes, de las personas mayores, ¿sí? En realidad de todos. Tenemos que ser conscientes que se nos va a estar probando profundamente hasta el límite de poder llegar incluso a perder nuestra vida por decisión propia. Entonces eso hay que evitar. Tenemos que tener la fe suficiente para saber quiénes somos y que lo que nos está sucediendo, lo que nos están mostrando a través de los distintos hechos, X tipo de hechos, no importa qué, porque para una persona puede ser algo insignificante y para la otra persona que lo vive y lo sufre es un dolor insoportable, el mismo hecho. Entonces, no hay algo especial. Cada alma sabe de qué adolece, cuál es su dolor. Cada alma lo sabe. Entonces, cuando eso suceda, tiene que permanecer la luz, tiene que estar la luz viva, tiene que estar la fe, tiene que estar la conciencia de que están atravesando una prueba y que esa prueba, por más dura y difícil que parezca, se va a trascender. Y los únicos que van a poder ayudarnos van a ser nuestro ángel guardián, que va a estar presente, por eso los vamos a escuchar, vamos a pedirle la asistencia, ellos nos van a indicar qué tenemos que hacer, nos van a ayudar para que no cometamos errores que sean luego irreparables, nos van a hablar en sueños, nos van a acompañar nuestros seres queridos, pero hay una sola energía capaz de sanar la oscuridad, ¿no? Que viene a través de la prueba. Y la oscuridad es que no ver el camino. La oscuridad es no entender lo que sucede.
la oscuridad es sufrir sin poder alcanzar la luz de nuestra alma, que en realidad está dentro de la conexión divina, ¿no? Entonces, todo eso, en ese momento, hay solamente un solo ser que puede asistirnos y es la madre, el amor de la madre. Así es que pidamos a ella asistencia. Invoquemos ese gran arquetipo si no eres una persona religiosa o de fe o que has tenido tu contacto, porque muchos han tenido su contacto con María. Invócala, igualmente invócala, invoca su amor porque a través de esa luz va a sanar el corazón humano, porque todas las pruebas están dirigidas a oprimir el corazón humano, a despertar el corazón humano, con el único propósito de que uno vuelva a Dios, que es el lugar donde nunca debimos de alejarnos tanto, ¿sí? Entonces es importante ayudarse, acompañarse y recordarle al otro que son momentos de prueba y que esto está sucediendo en todo nuestro planeta. Invocarla a María porque ella es quien es nuestra fortaleza y es la que en cierta manera, junto con las jerarquías superiores, nosotros no entendemos esto, pero ya lo vamos a entender. Ellos dicen que permiten de alguna manera esto, es necesario, porque igual que un padre corrige a un hijo para que haga las cosas bien, así el universo tiene el permiso de actuar para que nosotros podamos volver nuevamente al camino, no perdernos. No, nuestro Padre no nos quiere perder a ninguno de nosotros, ¿sí? El ser humano tiene que salvarse a sí mismo, de sí mismo. Eso es así. Si el amor más puro, Miriam, el más puro que existe es el de la madre. Y ella es la que va a estar actuando. El amor más puro es el de todas las madres, las verdaderas madres, ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros vamos a direccionar nuestra energía, nuestro contacto, nuestra comunión. Por algo está asignado en este tiempo que el camino es de ella. Bueno, Teresa me hace una pregunta que está muy buena. Excelente pregunta, Teresa. Y dice, ¿puede ser que una persona quiera una cosa y el alma otra? Exactamente, exactamente, porque la persona es en realidad el ego. El ego genera intereses, hace todo por interés, miente por interés y se miente a sí mismo por interés. Entonces dice, no, no voy a hacer tal cosa, voy a decir otra, y es todo un interés. Entonces, ese juego que es tan humano, que a veces uno dice, bueno, es algo humano, no quiero lastimar al otro, es una mentirita blanca, pero en realidad me estoy mintiendo a mí mismo porque no estoy afirmando lo que es. Entonces, por caer bien o por no dañar, estoy haciendo más daño en realidad de lo que en principio puede generar la verdad. Entonces, sí, sí hay un juego y creo que estas pruebas vienen a separar el ego del alma, de la conciencia álmica, a separar lo verdadero. Entonces, todo ese sufrimiento, entréguenlo a María, a Cristo, al Espíritu Santo, que son todas estas jerarquías, ¿no? Que el Espíritu Santo entre en contacto con sus corazones, con su casa, con su hogar, ¿sí? Y las almas iluminadas, que son estos santos, siempre van a estar, cada uno tiene su afinidad, ¿no? Pero lo más importante está ahí. Cada uno en su momento descubrirá con quién tiene más contacto. Entonces hay algo que va a llegar junto con la energía solar en un gran evento cósmico, preparando la llegada del Cristo
para limpiar las conciencias, donde se va a acentuar estas pruebas que les he nombrado y donde va a parecer que nosotros no vamos a poder pensar por nosotros mismos. En momentos de grandes confusiones, el ser humano va a tender no a la paz, sino todo lo contrario. Entonces ahí vamos a tener que poner toda nuestra fuerza, toda nuestra luz, todo nuestro amor en invocar la luz y en hacer que estas fuerzas comprendan que por fin en realidad nosotros estamos dispuestos a cambiar. O sea, la presión que se va a ejercer sobre la humanidad a través de los eventos es una presión para que el ser humano pare, se pare, deje de luchar y diga, es verdad, reconozco mi error y voy a cambiar. Simplemente eso. Reconozco mi error, me entrego a Dios. Dios es el Padre, la luz, la fuente. Para algunos entienden esta energía como la fuente. Bueno, me entrego a la fuente original. Desde el lugar donde nací por primera vez a la conciencia, el lugar donde toda la creación nació, el lugar de la fuente original, el momento ese. Ahí estábamos presentes. El momento donde se allana el camino en esta purificación planetaria para la llegada del avatar. Bueno, esto es lo que se dice, que sí. Esto es el cambio de conciencia tan anunciado por los mayas en sus profecías. Sí, esto está por suceder. Desde Grecia nos llega el probable tiempo de que esto pueda suceder. No sabemos si va a suceder, ¿sí? Pero necesitamos estar preparados. Lo mejor preparados es estar preparados con amor y protegidos en nuestros campos espirituales, porque esto es algo que es multidimensional. Por eso la fe, eh, la voluntad, el confiar, el entregarse al Padre, a la fuente, es algo que logra, porque eso es multidimensional. Y la única manera de poder entregarnos es entregarnos con amor y con pureza, ¿sí? Con la mayor pureza posible. No hay otra forma. Bueno, sigo respondiendo aquí unas preguntitas. Miriam dice que podemos sentir con esa energía. Cuando hay estas pruebas, algunos lo pueden relacionar con sensaciones en el campo energético, sensación de salirse del cuerpo, porque el cuarto plano se está activando, entonces hay como, digamos, una prueba en eso, a ver hasta dónde podés lograr aperturar tus sentidos. Sensación de miedo, sensación de, em, no sé, dolores en el cuerpo que aparecen y desaparecen. ¿M? Todo el sistema planetario va a estar trabajando con movimientos alterados. El Sol va a estar trabajando con movimientos alterados. Entonces, todo nuestro campo energético se va a ver modificado. El propósito es la mutación, que nazca la nueva humanidad, ¿sí? Pero lo que me han comentado, Miriam, otras personas, es que sienten dolores en manos y brazos, dolores en pierna, dolores de cabeza, mareos, em, sentir esto que se salen del cuerpo, la energía no alineada, esa es la palabra, no alineada. Después se pueden percibir presencias, a veces no. Eso depende, por eso las oraciones, la protección siempre ayuda. em, y justamente, en realidad, esto a veces se despierta con la prueba, con algún suceso que te toca interiormente. Otras veces no, llega solo. No sabemos por qué o de dónde viene. Las pruebas son en la cuarta dimensión donde se contacta con el alma.
Entonces es como si uno siente que puede llegar a morir por tanto sufrimiento, pero en realidad el cuerpo físico no tiene nada. O sea, es una prueba espiritual. Es una prueba espiritual que si nosotros no estamos fortalecidos en esa parte, puede posteriormente tener como consecuencias secundarias, pero en realidad si eso pasa, el físico no tiene nada, es totalmente energético. La tribulación no es solamente un evento, se habla en las escrituras que esos días van a tratar de ser acortados porque si no nadie podría sobrevivir a esa gran tribulación. Entonces son varios días, hay veces que pueden ser cerca de una semana que uno esté con ese proceso, a veces no, y como cada uno lo va a vivir distinto, o sea, hay un lapso de tiempo para toda la humanidad, para la experiencia de toda la humanidad. Yo supongo que no todos lo van a vivir los que tengan que vivirlo o los que tengan que purificarse. Según las videntes de Garabandal, las señales y los anuncios como el milagro están todos direccionados a la parte espiritual y, y lo van a vivir todos, porque todos en algún aspecto tenemos que purificar nuestra conciencia. Y ahí van a estar vuelvo a repetir, nuestro ángel guardián, que va a estar muy cerca de nosotros para decirnos, para ayudarnos, para cuidarnos. Tomen conciencia de ese ser tan especial. Va a estar ahí sus guías espirituales y las jerarquías de María, María como conciencia, María como madre, María como la madre tierra, sí, que es la que nos cuida. Tenemos que estar en comunión con estos seres, con estas jerarquías, con estas conciencias, que es la conciencia de la vida, con San Miguel Arcángel, ¿m? Que es una energía no solamente de protección, de paz, sino que es quien sigue la voluntad divina sobre la tierra y está muy conectada con el Cristo. Y la Santísima Trinidad. Así que en realidad es un cuaternio, porque ahí está el Padre, Madre a la vez, el Hijo y el Espíritu Santo. Todo lo que nosotros estamos hablando es que en definitiva es un proceso de conciencia. Y si es un proceso de conciencia, es un proceso de iluminación. Necesitamos ver la realidad. Nosotros nunca hemos querido ver la realidad. La realidad es muy dura. Entonces, estos seres vienen a hacer especie de desarmar las estructuras, es muy doloroso esto. Entonces, por eso hay que comunicar y acompañarnos para que sostengamos la fe de quienes somos. Sucede que por ahí hay mucha gente que no tiene confianza en sí mismo, no se conoce, entonces no tiene dónde apoyarse. Bueno, el apoyo es la luz y el amor de estos seres que nunca nos abandonan, como nuestra madre, que una madre nunca abandona a sus hijos, ¿sí? Varias personas han vivido en este tiempo la sanación a través de la energía de la madre. Bueno, y gracias a ustedes por acompañarnos en esto de comunicar los mensajes, de comunicar el cambio, de poder estar preparados, de no olvidarnos que nosotros dentro nuestro está todo, ¿no? Está la luz, está el amor, está el poder de creación. ¿M? Entonces, a no detenernos. Pero también para muchas personas esto es un momento precioso, ¿no? De conciencia, ¿no? Más allá de lo que pasemos individualmente, pocas almas han visto esto y muchos seres han querido estar aquí para estos eventos. Estamos sostenidos, estamos acompañados, estamos cada vez siendo más conscientes de este proceso. Bueno, tenemos que agradecer. Así que a seguir adelante con confianza, con entrega, a estar acompañados, no estén solos en los momentos de pruebas, traten de ser asistidos, de comprender. La comprensión es todo. Si uno comprende, libera. Si uno sabe qué es lo que está viviendo,
Entonces ya resume ese momento y forma lo que está sucediendo y no le da más relevancia que eso. Bueno, amigos, la verdad que hoy hemos tenido un hermoso encuentro.